Hola a todos. En esta ocasión les comparto 11 posibles evidencias de un despertar de conciencia. 1. Dolores y malestares en el cuerpo, especialmente en la cabeza, migrañas, cuello, garganta, hombros, en el medio de la espalda alta, en el hemisferio cerebral izquierdo, en la frente, en el tercer ojo, base del cráneo. Esto se debe a la liberación y alimentación con luz divina de las glándulas pineal y pituitaria. 2. Patrones de sueño inusuales molestos. Es coherente que durante estos procesos espirituales te despiertes a partir de las 3:30 am, 4 o 4:30 am. Otros días tendrás insomnio o muchas ganas de dormir todo el día. Los sueños serán casi películas, intensos y reales, y te explican acontecimientos pasados. Esto se debe a que estamos liberando el inconsciente profundo. Te estarás levantando quizás más cansado de cómo te acostaste. 3. Sentimientos de profunda tristeza. Rabias muy fuerte, llanto e incluso ganas de gritar. Esto se puede interpretar como una gran mudanza de energía vieja a una totalmente nueva y de luz. 4. Repentinos y grandes deseos de cambiar de oficio, de carrera, de trabajo, etc. Esto se justifica y entiende al abrirte consciente a los grandes cambios y ajustes internos por los que atraviesas. Si cambias en tu interior, también es coherente que se refleje en tus actividades y vida cotidiana. 5. Retiro y alojamiento total de relaciones familiares y personales. Esto se debe a que tú estás conectado a tu familia biológica y física a través de tus viejos karmas. Cuando empiezas tu cambio interior y transformación, esos viejos lazos se liberan. 7. Aumento de charlas con uno mismo, zumbidos auditivos. Te encontrarás con que te hablas a ti mismo, a ti misma, más de lo normal. Hay un nuevo nivel de comunicación que está teniendo lugar con el yo superior. 8. Sentimientos de honda soledad, abandono y de querer marchar. Te podrás estar sintiendo muy solo, muy sola, removido o desplazado o desplazada por los demás o por todo. Increíblemente sentirás el deseo de alejarte de sociedades, multitudes, grupos o espacios abiertos, un nuevo camino solitario y sagrado, y es que en este estado es muy difícil relacionarse con nadie. Muchos días no podrás relacionarte ni contigo mismo, misma, debido a tantos cambios energéticos. 9. Pérdida de pasión y mucho desgano. Es posible que también nos podamos sentir totalmente desapasionados, desapasionadas, sin ningún deseo de hacer nada. Todo es parte del proceso, no luches ni te enfrentes a eso. 10. Una profunda nostalgia por regresar a casa, a la fuente. 11. Cambiar hábitos alimenticios. Mejorar para ser mejor. Esto incluye muchas veces eliminar de tu dieta comidas fuertes, carnes de todo tipo, aditivos, bebidas alcohólicas, tabaco, etc. Tiendes a abandonar tratamientos médicos y te das cuenta que ya no hacen falta. Muchas enfermedades comienzan a desaparecer milagrosamente. Coméntame con cuál de estos síntomas te has identificado. Les mando un saludo y un abrazo para todos.